Hebreos 13, del 5 al 6. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra inspirada, como siempre rogamos que en este tiempo sea tu Espíritu Santo guiándonos, dándonos el entendimiento para recibir, atesorar tu palabra, Señor Dios, y dar fruto abundante. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, seguimos la exposición consecutiva de la palabra de Dios. Recordemos, y siempre es importante recordar el contexto en el que estamos. Recordemos que esta carta sermón, fue escrita porque los hebreos estaban tentados a volverse al judaísmo, estaban dando un lugar más alto, más prominente a algunos personajes del Antiguo Testamento, incluso también a los ángeles, y estaban viendo más grande y eficaz todo lo que tenían en el antiguo pacto. Por todo esto se habían hecho perezosos, eran pasivos en cuanto a las cosas espirituales en la vida cristiana. En relación a nuestro pasaje podemos inferir que la perseverancia en el amor, extendiéndose a cada escenario social, se había enfriado. Los hebreos habían disminuido su perseverancia en la santidad, amor, generosidad, sujeción, contentamiento, doctrina, sufrimiento, servicio y adoración. Entonces, para tratarles, para animarlos, el autor muestra la supremacía de Cristo sobre todos los personajes del Antiguo Testamento y su obra, la obra de Cristo cumplida al final del Nuevo Pacto. El autor exhorta, da fuertes advertencias para los que menosprecian a Cristo. El autor cita ejemplos de la fe, como vimos en el capítulo 11. Da instrucciones para permanecer y perseverar hasta el final en la vida cristiana. En el capítulo 12, el autor vuelve a retomar otra vez el tema del nuevo pacto y muestra que somos sumamente privilegiados porque tenemos mayores y más plenas bendiciones. Estamos más capacitados para permanecer, para guardar con lealtad las responsabilidades de este pacto. Y hay también un llamado a valorar lo que tenemos ahora en este nuevo pacto y a no rechazar la voz del que habla. ¿Quién es el que habla? Cristo. Cristo es el que habla hoy. Al final habrá una gran conmoción, un gran juicio y todos daremos cuenta. En el capítulo 13 continúa el autor mostrando esas responsabilidades donde el amor es la base para responder a todos los llamados en el nuevo pacto. Ya hablamos sobre el amor fraternal y su expresión desde la iglesia a la sociedad en general, vimos la hospitalidad, la compasión, y en el último sermón hablamos sobre la honra y santidad del matrimonio. Hoy vamos a hablar sobre la avaricia, un pecado que afecta a todas las personas, creyentes o no creyentes, ricos o pobres, y que trae terribles consecuencias para todos. La avaricia lleva incluso a muchas injusticias más, a otros pecados más graves. No todos son avaros extremos, pero en cierta medida todos hemos sido avaros. El Señor desea que quitemos, que hagamos morir toda avaricia en nosotros. La avaricia revela nuestra falta de identidad como hijos dependientes, confiados de Dios. La avaricia, hermanos, es idolatría, egoísmo, vanagloria, es falta de amor, temor al hombre, temor al mundo, esclavitud, es insatisfacción constante con Dios. Y el antídoto para la avaricia, como dice aquí el autor, es el contentamiento y la dependencia en Dios. El Señor es el máximo ejemplo, como ya lo he dicho en otros sermones, de la generosidad. Él dio su vida para la redención de su pueblo, lo dio todo. El Señor se hizo pobre para enriquecernos. Él es el más generoso. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, no tenemos nada, así seamos ricos económicamente. Conforme a esto, el Señor desea que seamos ricos en buenas obras, que estemos satisfechos con lo que Él nos da y seamos agradecidos, que seamos generosos, que nuestro enfoque no sea el afán por las riquezas materiales y la acumulación, sino la riqueza espiritual,
tesoros en los cielos que permanecen para siempre, que no se dañan ni se pierden. Y hermanos, son conocidos en la historia casos extremos de avaricia y sus consecuencias. Tal es el caso de Hattie Green. Hattie Green fue una mujer estadounidense conocida como la bruja de Wall Street. Fue la mujer más rica del siglo XIX y fue un ejemplo de avaricia y tacañería extrema. Cuando murió en 1916, su fortuna estaba avalada en $200 millones. ¿A qué debía su fortuna? Pues en toda su vida fue muy tacaña, nunca ayudó a los necesitados y ni siquiera a su familia. Hay historias que dicen que regateaba por el más mínimo gasto, incluso en sus necesidades básicas. En cuanto a la ropa, ella no compraba jamás ropa nueva, siempre usaba el mismo vestido negro todos los días hasta que se gastaba por completo. Evitaba los gastos de lavandería, no lavaba su ropa, solo lavaba los bordes de su vestido negro para ahorrar en gastos. En cuanto a la comida, buscaba la comida más barata para ahorrar. Comía avena fría porque no quería gastar en calentarla. Calentar era un gasto de combustible muy grande para ella. También durante el duro invierno no usaba calefacción para no usar combustible. Mantenía la oficina sin calefacción, los empleados debían soportar con ella el frío mientras trabajaban. O sea, no solo ella, sino que sus empleados y su familia tenían que aguantar frío parejo con ella. Prestaba dinero a tasas de interés alto y era temida por su dureza en los negocios. Su esposo se separó de ella, los hijos crecieron en completa austeridad. En una ocasión su hijo se rompió una pierna y en lugar de pagar el tratamiento, ella lo llevó a un hospital de beneficencia, un hospital para pobres. ¿Cuál fue la consecuencia? El niño perdió la pierna, tuvieron que amputar la pierna. Interesantemente, ella pertenecía a un grupo que se llaman los cuáqueros. Los cuáqueros es una rama del cristianismo. Así que tenía algún conocimiento de las escrituras y eso nos muestra que cualquier persona, incluso los que han tenido contacto con el cristianismo, pueden ser tentados a la avaricia. Y como dije, pues hay casos extremos, pero todo inicia con una cosmovisión enfocada en el amor al dinero. Y esto es algo que no solo afecta a los que no conocen a Dios, sino a todos. La primera parte del pasaje dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. La avaricia es un afán, un deseo incontrolable por adquirir riquezas y cosas más allá de las necesidades propias, atesorar para sí mismos. El avaro desea siempre tener más, nunca está satisfecho. El avaro es esclavo del dinero. Él no tiene el dinero lo tiene él, es esclavo del dinero, sea poco o sea mucho. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Toda su vida y esfuerzo giran alrededor del dinero, y caminando en esta disposición, el avaro cada vez está más vacío, cada vez está más temeroso, no puede disfrutar plenamente de lo que tiene. Y la avaricia lleva a la envidia, y de la envidia puede pasar al hurto, la explotación de otros, y puede pasar a la estafa. El autor hace referencia a un mandamiento del Antiguo Testamento que está en Éxodo 20:17, que todos conocemos muy bien: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La avaricia no solo codicia y quiere abarcar el dinero, sino todo lo que tiene el prójimo. Incluye ahí a su esposa, puede codiciar a su esposa, a sus empleados, sus cosas, hasta su honra, su buen nombre y la posición social. Y puede llevar a una persona, como dije, a la corrupción y a la violencia para poder obtenerlo. Buscar enriquecerse rápidamente lleva a prácticas deshonestas, contratos ilegales o no éticos, cláusulas engañosas para crear falsas expectativas en los empleados, negocios ventajosos para dejar a otros en la ruina. Algunos cambian materiales y productos buenos por defectuosos para sacar más dinero. Los que trabajan con comida a veces reetiquetan comidas vencidas para no perder nada.
Hermanos, y hemos visto esos ejemplos a veces entre cristianos. Esto no es ajeno al pueblo de Dios. Hay dentro del pueblo de Dios personas que hacen estas cosas. Todo esto trae consecuencias terribles. Algunos por la codicia, pobres o ricos, han llegado a engañar a sus propios familiares, adulterando escrituras, haciéndoles firmar documentos engañosos para quedarse con sus propiedades. Incluso algunos han llegado al homicidio para cobrar un seguro de vida de su propio cónyuge, o a sus padres, han asesinado a sus padres para poder tener sus bienes. La avaricia es egoísmo, es egocentrismo, es falta de amor. Recordemos que el autor viene hablando a todos los creyentes de los deberes sociales y del amor aplicado a todas nuestras relaciones interpersonales como la base para guardar esa gran responsabilidad. Pero el avaro solo se ama a sí mismo. El autor llama a los hebreos y a todos los creyentes a no amar el dinero o codiciar lo que otros tienen, a direccionar su comportamiento al agradecimiento. El avaro ama el tener y confía en sus riquezas. Proverbios 18:11 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. El rico tiene una falsa seguridad en sus posesiones. Las codicias atrapan su corazón. El avaro cree que al amontonar recursos se librará de cualquier peligro. El avaro llega a creer que tiene la solución a todos sus problemas, que depende de sí mismo y no de Dios, y por eso tiende a olvidarse de Dios. Además, la avaricia es insatisfacción con la provisión de Dios. Pablo dice a los colosenses que una de las cosas terrenales que deben hacer es morir a la avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 6 del 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Noten que dice los que quieren enriquecerse. Y eso se aplica para ricos y pobres. ¿Quién no quiere enriquecerse? Y cuando estudio esto, hermanos, cuando preparé ese sermón, yo dije, esto cambia la cosmovisión de todos los creyentes, de todas las personas que escuchen esto. La Biblia tiene un concepto muy diferente al que el mundo tiene. Y hemos sido contaminados con esa idea. Y necesitamos renovar nuestro entendimiento. Acá dice los que quieren enriquecerse. El resultado de la codicia es destrucción, dolor y perdición. La persona que persevera en la avaricia sin arrepentirse termina abandonando a Dios, se extravía de la fe. Ese es el peligro. En la abundancia la tendencia es a olvidarse de Dios. Eva en el jardín del Edén, teniendo todo, pudiendo comer del fruto de todos los árboles, fue tentada para comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y dio a su marido que hizo lo mismo. Y así cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No tenían todo en el jardín y mucho más que nosotros, tenían un lugar especial, maravilloso, bueno en gran manera, santo, lleno de la gloria de Dios. Y cambiaron todo eso por la codicia. El pecado entró al mundo por un acto de codicia. Y si miramos antes, en el tiempo, a los ángeles que cayeron y a Lucifer, ¿no fue un acto de codicia el que los sacó de la presencia de Dios y fueron arrojados a la tierra? Ahora, después de esto, cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, fue advertido de esa tentación. Deuteronomio 6 del 10 al 12, vamos a leer ese texto que dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Más adelante, si miramos Deuteronomio 8, 17, dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esta es la tendencia cuando viene la abundancia. El rico llega a esta conclusión: fui yo el que lo conseguí, yo fui el que me esforcé, fue mi inteligencia, mi capacidad para los negocios, mi tacañería. Pero no ve que es Dios el que hace al rico y hace al pobre. Es Dios.
El Señor les había enriquecido aquí al pueblo de Dios, y sabemos que el pueblo se desvió y cayó en la idolatría, y eso lo podemos ver más adelante en el libro de Jueces. El joven rico que habla con el Señor no pudo dejar sus riquezas y seguir al Señor porque tenía muchas riquezas. El Señor le pidió que dejara todo y le siguiera y le diera los pobres. No pudo. Y se fue porque amaba su riqueza, las idolatraba. También Judas, teniendo todo en Cristo por avaricia, sacaba de la bolsa y llegó a vender al Señor por 30 piezas de plata. Ahora, después en Hechos, Ananías y Zafira, por avaricia, tomaron parte de la ofrenda que habían prometido. Mintieron a Dios. Además, en Proverbios 10:15 leemos lo siguiente: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Entonces el llamado a no ser avaros es para todos los creyentes, no solo para los ricos. Todos somos dependientes de Dios, y toda persona, incluso los pobres, pueden ser tentados por la avaricia. Para el rico, la riqueza le da falsa seguridad y llega a confiar en las riquezas más que en Dios. Las riquezas engañan a la persona de muchas maneras, porque la persona cree que la riqueza le va a defender de todo mal peligro, cree que el dinero es su defensa contra las enfermedades, porque puede pagar el mejor médico que haya, contra la soledad, porque puede comprar amistades, y el que tiene dinero todo el mundo se le acerca, todos son amigos de la persona que tiene dinero, contra los desastres y todos los peligros de la vida, porque tiene propiedades y dinero y puede reconstruir lo perdido, no hay problema. El pobre ambiciona las riquezas y es tentado a vivir por las riquezas y no para Dios. Siente envidia, resentimiento, es tentado a buscar medios diferentes al trabajo para adquirir las riquezas. Es tentado a justificarse en su pobreza para no ser generoso, aun cuando puede serlo. Es tentado al desagradecimiento, a las quejas, es tentado al desánimo y a pensar que es un huérfano. El llamado para los creyentes ricos o pobres es que su vida no gire en torno a hacerse ricos. ¿Escucharon bien? Nuestra vida no debe girar en torno a hacernos ricos. Y yo sé que este mensaje puede ser contrario a la cosmovisión de muchos, pero es así. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Voy a repetirlo de nuevo. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No es que sea malo que alguien en el pueblo de Dios sea rico. En las Escrituras encontramos a muchos hombres de Dios que tenían riquezas. Y esa riqueza viene del trabajo bendecido por Dios y de la soberanía de Dios que le permitió ser rico. Hay muchos que pueden tener el mismo esfuerzo y no llegar a ser ricos. Y está bien disfrutar de lo que el Señor nos da. Tampoco es la tacañería como esta señora que acabamos de ver, que ni siquiera para ella. No es la tacañería. Mire lo que dice Eclesiastés 5, del 18 al 20. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. También en primera de Timoteo 6:17 dice, va a leer la parte B, dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y ya está hablando de Dios. Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y habla de abundancia. Tanto el pobre como el rico reciben para disfrutar de la obra de sus manos. Pero la advertencia no es que los bienes materiales sean malos, sino el afán por buscar los bienes materiales, la vida centrada en la búsqueda y acumulación de riquezas. Y la razón es que no vale la pena poner la confianza en cosas temporales y perecederas. Las riquezas no son un cimiento firme, estable para confiar, hermanos. Son inciertas. El Señor Jesús lo dijo, son inciertas, temporales. Están expuestas a la pérdida. Nadie puede decir que tiene seguro lo que tiene, por más que pague seguros. Nadie. Todo puede quebrar de un momento a otro.
Miremos la nación vecina. Llegan estas políticas y una vez cambian todo y todo el mundo en la ruina. Y los que más pueden salir del país en una situación terrible. Cualquier cosa puede ocurrir. Mateo 6 del 19 al 24 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Las polillas son animales que se alimentan de la tela. En Oriente, gran parte de la riqueza de una persona podía medirse en vestidos finos y elaborados, ¿no? El rico de la parábola del rico y Lázaro, o de la historia, se vestía de un ropaje especial, ¿cierto? El lino fino, la púrpura. Entonces, esa era parte de la riqueza de una persona, pero los vestidos en ese tiempo y en el nuestro no pueden considerarse un tesoro verdadero porque están sujetos al deterioro, no son posesiones duraderas. El orín, posiblemente la corrosión de los metales, se puede referir también a las plagas, puede ser el moho o el óxido que afecta, corroe el oro, la plata, también las bacterias, gérmenes que corrompen la comida que se almacena. En este tiempo la riqueza de una persona se podía medir en la cantidad de comida almacenada. Tenía graneros, almacenaba ahí la comida. Entonces, polillas y orín pueden representar simbólicamente todo lo que deteriora los bienes materiales en general, todo lo que degrada, pudre o consume las riquezas. Todo lo que podemos tener, en este mundo tiende a deteriorarse. Si tú compras ropa, artículos, pues la ropa se desgasta, se rompe, se mancha, hay que cambiarla continuamente. Un celular, bueno, oiga que están tan costosos, un computador, un carro, hasta una casa, todo está sujeto al daño y a la degradación. ¿Cómo queda una casa abandonada? ¿Cómo están las propiedades de esos magnates narcotraficantes ahorita? En ruinas. Y eran unos palacios. Nadie ha ido allá a barrer, a arreglar una ventana, nada, eso se cae a pedazos. Todo tiende a la corrosión. Las cosas no duran para siempre. Personas, yo me acuerdo, mi abuela me contaba que en el tiempo de la violencia, ella pues no era de muchos recursos, pero venían y saqueaban los guerrilleros las cosas, entonces ellos tenían que guardar el dinero debajo de la tierra, tenían que enterrar los billetes metidos en una bolsita o en algo, y cuando iban a mirar las hormigas se habían comido los billetes. Esas cosas son reales, eso pasa, está expuesto y no saben dónde guardar. Las personas que guardan dineros en caletas, cuando van a mirar está podrido eso, por más que le han puesto de todo, ya esos dineros están corroídos por la humedad, por el tiempo, no duran para siempre. Hay que hacer mantenimiento y al final hay que reemplazar lo deteriorado siempre. En segundo lugar, este mundo es un lugar donde hay ladrones que tiempo completo trabajan en robar los bienes de otros. En este tiempo muchas cosas estaban hechas de barro, de palos, y los ladrones podían perforar las paredes, hacían un agujero para robar en las casas. Hoy en día no guardamos el dinero en casas, pues como estas, pero sí estamos expuestos al robo y a la pérdida. Algunos tienen cajas fuertes, guardan su dinero en bancos, pero aún así están expuestos a la pérdida. Nada garantiza que pueda ocurrir diversas situaciones que ponen en riesgo el patrimonio. Estamos en un mundo caído, la estafa y el hurto son comunes. El énfasis es que en este mundo las cosas son perecederas, temporales, los tesoros en la tierra son inciertos y están siempre expuestos a perderse. El problema es que muchas veces somos amadores del dinero, amamos este mundo y lo que hay en él. Damos mayor importancia a lo terrenal, a lo temporal, y no solo eso, sino que también valoramos a los que tienen por enfoque la adquisición de riquezas. Nosotros admiramos eso. Todo tipo de conferencias basadas en adquirir riqueza, eso es lleno, no le cabe a una persona. Porque esa sí es la filosofía de la vida. Y como consecuencia de enfocarse en las riquezas, se pierde la visión de la vida. Mateo 6, 22 al 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El ojo es comparado como una lámpara para el cuerpo. Una lámpara que con su luz le permite al cuerpo conducirse. La luz entra por el ojo como si fuera una ventana al cuerpo.
Si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Eso quiere decir que todo el cuerpo se conduce de acuerdo a la verdad. Si el ojo es maligno, si está enfocado en lo terrenal, todo el cuerpo será conducido a caminar en esa maldad. La avaricia, el amor al dinero estará en esa visión distorsionada. Si nuestra mirada está enfocada en lo terrenal y material, nuestro ser se conducirá dominado por esa cosmovisión. Si vemos que en nuestro corazón solo hay avaricia y codicia, si estamos enfocados en amontonar riquezas, y esa es la meta fundamental y primaria de nuestras vidas, si eso es lo que anhelamos y deseamos, estamos equivocados. El llamado es a examinar si predominan en nosotros las tinieblas, si empeñamos nuestra vida, trabajo, nuestro esfuerzo en volvernos ricos, o simplemente en tener una propiedad, en tener una adquisición, si todas nuestras acciones y pasos giran alrededor del poder y el dinero y hemos olvidado la verdadera riqueza. Es muy fácil caer en eso, hermanos, muy fácil. Vamos a ir a Lucas 12 del 15 al 21. El Señor aquí está enseñando en una parábola, ilustrando muy bien todo lo que estoy diciendo. Y he buscado reafirmar este punto para que ustedes vean, o sea, con la escritura, para que ustedes vean que no es algo traído de afuera, es algo que las escrituras mismas nos están enseñando. Lucas 12 del 15 al 21. Vamos a ir todos ahí, voy a esperar que se ubiquen en el texto. ¿Estamos todos ahí? Muy bien. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esa parábola es dada por el Señor en respuesta a alguien que quiere que Jesús intervenga en la división de una herencia, y pues no es el caso. El Señor no vino a hacer esto, a servir como juez, pero el Señor aprovecha la ocasión para hablar sobre la codicia. La parábola no condena el trabajo y la riqueza, sino el enfoque egoísta de ese hombre en sí mismo. Aunque tiene abundancia, él sigue ambicionando almacenar más. Él ya tiene todo, pero él quiere seguir más. Va a derribar sus graneros para hacer una bodega más grande, para seguir ambicionando más. Incluso agranda a propósito, no agradece a Dios, no tiene interés por las necesidades de los demás. Acá sí no hace referencia a nadie más, él habla de mí, de mí y de mí. Eso se repite continuamente ahí, ¿cierto? Él ha sido necio en todo esto y va a morir, pero su riqueza no será para él. Y eso describe al hombre que vive para sí mismo y no es rico para con Dios. Ahora sí, Mateo 6:20, donde íbamos, dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Si conectamos esto con ser rico para con Dios, ahí encontramos la coherencia. ¿Cómo ser rico para con Dios? En primer lugar, ser rico para con Dios, fijando nuestros ojos en lo eterno, lo que permanece para siempre. No es que hagamos votos de pobreza, como en las iglesias tradicionales, ¿no? Y abandonemos todo interés por ser productivos, o sea, que nos arrojemos a la pereza continua, ¿cierto? No, no es eso. Es claro que en las escrituras encontramos ejemplos de buena administración. José aconsejó a Faraón para almacenar el grano para el futuro, pero eso tenía el propósito de mantener con vida a mucha gente. Abraham, el patriarca, era un hombre rico, pero cuando los ganados de Lot y los suyos se multiplicaron, él dejó a Lot escoger el territorio, la mejor parte, y seguir.
Él fue generoso y confió en la voluntad de Dios. No es la avaricia, retener. Entonces, hacemos tesoros en el cielo cuando buscamos y le damos prioridad al reino de Dios y su justicia. Como dice Mateo 6, 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos por obra nuestros dones para el beneficio del cuerpo de Cristo, estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando enseñamos el evangelio a nuestra familia y a todos, estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando apoyamos con recursos la iglesia local, la extensión del reino en la obra misionera, estamos haciendo tesoros en el cielo. Y segundo, hacemos tesoros en el cielo con nuestras obras de benevolencia. El llamado a los ricos es, 1 Timoteo 6, 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El propósito de las riquezas, hermanos, es compartir con los demás. Y ese es el punto difícil para todos, pobres y ricos, porque no queremos compartir con los demás. Queremos guardar, queremos llenar más el banco y la caja fuerte. En Hechos 20:35 dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nuestra generosidad debe ser proporcional a nuestra prosperidad. Lo voy a repetir otra vez. Que nuestra generosidad sea proporcional a nuestra prosperidad. No puede ser que entre más tengamos, menos demos y menos ayudemos, sino que nuestra generosidad debe crecer con nuestra prosperidad. ¿Es usted próspero hoy? ¿Sabe usted que la mayoría de personas ha vivido al margen, solamente con el pan de cada día? Necesitamos muy poco para vivir realmente. La mayoría de personas viven con el pan de cada día. La mayoría, solo una minoría, tienen riquezas. Y este mensaje es para pobres y ricos. Todos tenemos algo que dar. ¿Se acuerdan la enseñanza del vaso de agua? Por lo menos un vaso de agua. Y yo creo que tenemos mucho más que un vaso de agua. El rico ha sido bendecido con más provisión que otros, pero el propósito no es guardarla para sí mismo, sino compartir con los demás y especialmente con el pobre. No es pecado ser rico, pero sí es pecado usar la riqueza egoístamente. Recordemos que el autor había resaltado de los hebreos en el pasado la compasión por otros, el desprendimiento de sus bienes materiales. Ellos sirvieron a otros a costa de perder sus propiedades, de ser metidos en la cárcel. Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Los hebreos habían mostrado esta generosidad. También unos pasajes atrás, como ya vimos, el llamado era a la hospitalidad, ya lo vimos y lo estudiamos hace poco. Y verdaderamente, aunque no sea lógico para nuestra forma de pensar, el secreto de la bendición es precisamente la generosidad. Y usted dirá, pero ¿cómo va a hacer esto? Sí, hermanos, dar generosa y abundantemente no es perder, es ganar, si creemos en Dios, si nosotros creemos lo que dice su palabra. En 2 Corintios 2, del 9 al 15, perdón, 2 Corintios 9, del 6 al 7, leemos lo siguiente. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay mucho aquí, yo podría quedarme aquí y hacer muchos sermones solamente a partir de este capítulo de Corintios, pero voy a ir a lo puntual aquí. Recordemos que desde la primera carta de Pablo a los Corintios, él había dado instrucciones de hacer un donativo para la iglesia que estaba sufriendo en Judea, en Jerusalén, que estaba pasando por difíciles situaciones de necesidad. En la segunda carta, Pablo retoma este llamado. Parece que el recaudo de ese donativo se había descuidado, se detuvo. Entonces Pablo aquí está llamando a los corintios a continuar con esta obra de misericordia. Entonces Pablo usa un ejemplo de la agricultura para explicar el beneficio de dar generosamente. La idea aquí es que dar abundantemente no es perder, es ganar. Grabémonos eso en la mente.
Cuando el sembrador planta una semilla, está dispuesto a que esa semilla debe morir para poder germinar. Hay una aparente pérdida. Y por eso ahí en ese punto nos quedamos. No, yo no quiero perder. Pero después esa pequeña semilla germina y hay una abundante cosecha. Realmente hay muchas bendiciones para los que son generosos. Pablo pudo tener en mente el libro de Proverbios. Mire lo que dice Proverbios 11 del 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Noten que dice retienen. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ese es un principio general donde vemos bendición espiritual y material. Repartir trae bendición y prosperidad y promesa de bendición a futuro, y retener más de lo que uno necesita trae pobreza. Eso es lo que está diciendo claramente el pasaje. Pablo, hablando a los Gálatas, les muestra también lo mismo. Gálatas 6, 7 y al 10. Gálatas 6 del 7 al 10 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es el mismo lenguaje, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí convergen bendiciones materiales y espirituales. Hay prosperidad integral, pero esto es cuando damos de acuerdo a la voluntad del Señor. En este pasaje la idea del que siembra en el original es que siembra sobre la base de bendiciones. Eso quiere decir que siembra o da alabando y bendiciendo a Dios por las bendiciones que recibe. En sí está dando generosamente de lo que Dios en su generosidad le da. Dar generosa y libremente, dar de lo que Dios nos ha dado con agradecimiento, generosidad, trae bendición. Este pasaje generalmente se usa mal. Ven ofrendar como la fórmula para multiplicar recursos. El punto es que la prosperidad aquí no es para retener, sino para dar más, para ser más generosos, para dar en base a lo que recibimos. Además, esto también está unido a que Dios quiere que demos voluntariamente, que demos con alegría. ¿Sí? Miren los versículos 6 al 7. Y ayudamos a los pobres, pero el Señor es glorificado porque esa es su voluntad. Y al dar más, recibiremos más para dar. O sea, al generoso nunca le faltará para dar. Versículos 8 y 9 de 2 de Corintios. Bueno, voy a leer hasta el 11. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Generalmente el temor para dar es pensar que en el futuro no vamos a tener, no nos va a alcanzar, que nos va a faltar, ¿cierto? Pero el Señor es quien provee a su pueblo para que tenga lo necesario para vivir, y además provee a su pueblo para que pueda participar con generosidad en toda clase de buenas obras. Entonces debemos confiar al Señor nuestro futuro, debemos dar con fe, y el Señor provee nuestras verdaderas necesidades, no todo lo que pensamos que necesitamos. El creyente generoso tendrá siempre lo suficiente para él mismo y para dar generosamente, para ser caritativo. Dios es el que provee la semilla que se siembra, eso es lo que a veces no vemos. Dios es el que provee la semilla, eso es lo que dice el versículo 10. Dios provee el sustento para el sembrador, Él da todas las cosas, y el mismo Dios va a acrecentar los recursos para participar en estas obras de beneficencia. En 2 Corintios 9, dice los versículos 9 al 11, dice: multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Los creyentes que hacen justicia siempre tendrán los medios suficientes. El Señor les aumenta los bienes, no faltará para las obras de beneficencia. Enriquecidos en todo para dar. Recibimos más
para ser más generosos, no para abarcar, no para retener más, sino para dar más. En el mundo el propósito de la abundancia es más almacenar y retener, obtener poder, obtener prestigio. Y si se da a otro, se da de lo que sobra, sin proporcionalidad, sin generosidad. A veces la idea es obtener beneficios fiscales, ¿no? Obtener el crédito de los demás. Pero aquí el propósito de la abundancia es poder compartir con los que no tienen, sencillamente. La cosecha ahora es mucho más gloriosa que lo material, es la gloria de Dios. Agradecimiento, alabanza, oración y amor. Mire los versículos 11 al 14, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esa administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Voy a tratar de explicar esto rápidamente. Cuando damos, no solo estamos aliviando las necesidades de otros, sino que estamos promoviendo la gratitud. Que las personas den gracias a Dios. Esa persona no te puede devolver lo que le diste porque es una persona pobre, no puede devolver. Pero ¿qué hace esa persona? ¿Qué devuelve esta persona? Acciones de gracias a Dios. Somos llamados a dar a quienes no están en condición de devolvernos el mismo favor. Pero hay una respuesta mucho más grande porque ellos nos están encomendando al Señor, que es el dador de todas las cosas, y Él sí nos puede bendecir. El pobre no, pero al que está dando gracias va a ver nuestras obras. Y Pablo concluye dando toda la gloria a Dios por ese regalo tan grande. Él dice que el regalo más grande es su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, en quien hemos sido enriquecidos para ser generosos también con otros. O sea, la naturaleza del cristiano es ser generoso porque fue beneficiario de la más grande generosidad. El versículo 15 de 2 Corintios 9 dice: gracias a Dios por su don inefable. ¿Quién es el don inefable de Dios? Cristo. Lo que debe motivar toda generosidad es el mismo Dios. Él es el Dios que da generosamente, nos ha dado a su Hijo, y el Hijo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, hermanos, tenemos una gran exhortación aquí para no conformarnos a este mundo que gira alrededor de la acumulación de riquezas. Y el autor describe a los hebreos porque es una gran realidad que los creyentes pueden deslizarse, caer en el pecado de la avaricia. O sea, no es en vano esta exhortación a ellos, no es en vano esta exhortación a nosotros. No diga esto no es para mí, no, diga esto es para mí. Yo mismo lo tengo que decir, esto es para mí. Yo también he sido un avaro. Tenemos que confesarlo, tenemos que arrepentirnos. Todos podemos ser tentados, ricos y pobres, porque todos tenemos algo que dar que podemos retener egoístamente. Y todos tenemos la tendencia a buscar nuestra firmeza en lo que vemos, en lo que podemos hacer o conseguir. Todos somos egoístas, buscamos nuestro beneficio. Y en eso, hermanos, terminamos siendo idólatras. Esa es la condición humana. Pero debemos examinarnos hoy y actuar. Esto no es solamente para escuchar un bonito sermón con muchos pasajes, no, es para tomar una determinación. Hay que cambiar la cosmovisión, pero ya, hoy. ¿Ustedes se acuerdan de ese publicano que retenía, ¿no? Ellos impuestos para Roma, pero también sacaban su parte y aumentaban, acrecentaban? Mateo el publicano. ¿Qué hizo después de conocer al Señor? ¿Ustedes recuerdan? Devolvió lo que había robado de más. Y de seguro se convirtió en alguien muy generoso. Empezó su conversión con generosidad. Deben haber actos. Independiente de si somos pobres o ricos, examinemos cuánto estamos invirtiendo para tener riquezas eternas. Pensemos si nuestros deseos de prosperidad incluyen también ayudar a otros y promover el reino de Dios con nuestro dinero y con nuestra fuerza, o solo estamos pensando en aumentar el patrimonio. Evaluemos nuestra generosidad. Hermanos, sinceramente, ¿damos en la medida que prosperamos o cada vez que prosperamos nos hemos hecho más tacaños? Somos más prósperos, damos menos. Pero a menudo tenemos que ni el rico ni el pobre están dispuestos a dar. Y los ricos dan como pobres y los pobres se justifican en su pobreza para no dar ni siquiera lo mínimo.
Pensemos si a pesar de que tenemos todo, o más de lo necesario, estamos siempre insatisfechos. No se necesita ser ricos para tener esta situación de avaricia. Si estamos insatisfechos con lo que tenemos y con lo que Dios nos ha dado, constantemente ansiosos, constantemente preocupados por tener más. Revisemos cómo justificamos nosotros nuestra avaricia. Pensamos que si damos algo a otros, así sea muy poco, nos quedaremos pobres. Hay una historia de un padre y su hijo, ¿no? Y este padre daba siempre una propina a los celadores del lugar donde vivía. Siempre estaba generosamente dándoles algo. Y el niño le dijo: papá, si seguimos así, nos vamos a quedar pobres. Hasta los niños tienen esa cosmovisión. Nacemos con eso, hermanos. Realmente no nos vamos a quedar pobres por darle algo a alguien. No es verdad. Y la pregunta es que hay que confrontar esas ideas equivocadas. ¿Es verdad que nos vamos a quedar pobres por sacar una moneda, un billete para dar a una persona en la calle? ¿Es cierto eso? Si hoy te quitaran 5,000 pesos, ¿serías pobre? No, hermanos, no queremos dar. Esa es la realidad, no queremos hacerlo. Tenemos para dar a otros así seamos pobres, pero no queremos hacerlo. Aseguramos siempre que si tuviéramos más, daríamos. Como hoy no tenemos, no damos. Pero si tuviéramos más, no, yo sería generoso, yo abriría fundaciones, yo haría de todo. Estamos siendo generosos en el aire, con cosas que no tenemos, pero en el presente nunca queremos dar. Pensamos que la acumulación nos dará seguridad y estabilidad. Creemos que el secreto de la prosperidad es la tacañería y no ser generosos. Eso es cambiar totalmente lo que dice acá. Nos comparamos con otros y deducimos que otros deben dar, porque nosotros somos pobres. Eso a menudo pasa en la iglesia. Muchos se apoyan en los que más tienen para camuflarse y no dar tampoco en la iglesia. Y hay que decirlo. Tenemos esa tendencia. Creemos que la prosperidad ocasional de los pobres es para retener todo porque son pobres. O sea que nunca deberían dar así tengan cómo hacerlo. Creemos que lo que pueda dar el pobre es muy poco y no vale la pena ser generosos con lo poco. No, es que yo tengo para dar hoy 500 pesos, pero como es tan poco me los voy a gastar. Y en base a eso nos olvidamos del que tiene necesidad y le decimos al hermano: ve con bien, cuando tenemos como darle. En segundo lugar, el autor nos enseña el antídoto contra la avaricia y es el contentamiento. Ahora, contentamiento no quiere decir no trabajar, paralizarse o no ser productivos. Muchos llegaron a ese mal concepto. Ah, no, yo tengo contentamiento, yo no soy un avaro. No, yo me quedo ahí. Yo no tengo, porque no tengo afán por hacerme rico, entonces no voy a trabajar. No. La palabra habla de trabajar. Los creyentes son llamados a ser productivos y usar bien su tiempo. Entonces el llamado del autor no es una vida de pobreza, miserableza, sino que el trabajo es aprobado y bendecido por Dios desde Génesis como algo bueno. Lo que desea el Señor es que tengamos contentamiento y agradecimiento con lo que nos da, sea poco o sea mucho. Si tenemos contentamiento, estamos dispuestos siempre a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estaremos dispuestos a ser generosos con lo poco o mucho que tenemos, porque reconocemos que todo viene de la gracia de Dios y estamos agradecidos al Señor. El contentamiento no nos paraliza para trabajar, nos anima a hacerlo en dependencia de Dios. El contentamiento nos ayuda y prepara para que nuestro enfoque no sea el hacernos ricos o acumular egoístamente. Pablo dice a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Sustento y abrigo. Ustedes se acuerdan de la predicación de Juan, si no estoy mal, no recuerdo el texto, que no sé si fue el Señor Jesucristo que lo dijo, no quiero pero sé que está en la palabra, que el que tenía 2 cosas diera al que no tenía, ¿cierto? El que tenía doble, entonces dele al que no tiene. No queremos tener, darle si tenemos doble, queremos tener otro más.
y otro más y otro más. Es claro que todos tenemos necesidades. Muchas de esas necesidades son legítimas, otras no, porque actualmente han surgido o el mundo nos ha atribuido otras nuevas necesidades que pues realmente no son necesidades. Pero si tenemos lo básico, debemos estar contentos y agradecidos. Nada hemos traído a este mundo. Todo lo que recibimos es de gracia y nada podremos sacar de este mundo. Cualquiera que sea nuestra situación, agradezcamos al Señor y gocémonos porque siempre tenemos más de lo que merecemos. Siempre, hasta el más pobre, siempre tendrá más de lo que merece. Pablo también enseña en Filipenses 4, del 11 al 12, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo llegó a ser independiente de las diferentes circunstancias para tener gozo o perder el gozo. Ni la necesidad ni la abundancia. Nada de eso le mueve de su gozo. El gozo de Pablo no dependía de la abundancia, sino de tener a Cristo y en Cristo poder enfrentar cualquier situación. A veces estamos tristes porque las cosas no salen bien, porque el trabajo no sale bien, porque no tenemos recursos, pero es que tenemos a Cristo. ¿Qué más le puede añadir usted a la riqueza de tener a Cristo? Dígame, hermanos, ¿podemos tener algo más valioso que Cristo? No, y con Él lo tenemos todo. Hermanos, la riqueza facilita muchas cosas y parece ser un estado ideal para todos, pero no debería controlarnos, porque es temporal, es incierta. Los ricos también enfrentan muchos peligros y tentaciones que no tienen los pobres. Como ya vimos, las codicias atrapan el corazón con una falsa seguridad. Les hace creer que tienen la solución a todos los problemas, que dependen de sí mismos. Entonces, si Dios te ha hecho rico, dale gracias a Dios y procura usar la riqueza con sabiduría. Esa sabiduría está en la palabra, es lo que estamos estudiando hoy. No la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo te va a enseñar a ser más tacaño, a retener más y a olvidarte del prójimo. Y si te acuerdas del prójimo es para tener más beneficios, no es para otra cosa. Prepárate para saber vivir cualquiera que sea tu situación. Cuídate de no confiar en la riqueza, de tener contentamiento y agradecimiento constante. Recuerda que darás cuenta a Dios de lo que te dio. Este tema del agradecimiento es algo que, hermanos, nosotros nos olvidamos de eso. Nos cuesta trabajo dar gracias por los alimentos delante de otros porque nos avergonzamos, no sé qué pasa. Claro, el mundo no da gracias a Dios. El mundo no da gracias a Dios. Y eso a veces hace la diferencia. Nos olvidamos de agradecer constantemente por cada cosa que tenemos, que es un privilegio. Si eres pobre, cuídate de la envidia y el resentimiento, cuídate de las quejas y la insatisfacción, ten contentamiento y agradecimiento, confía en Dios, guárdate de justificarte en la pobreza para no ser generoso cuando puedes hacerlo. Y recordemos que el poder vivir correctamente como rico o pobre viene de Cristo, porque Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se necesita sabiduría. Así usted no crea, usted puede decir, no, yo con riquezas, yo ya sé cómo hacer. No, se necesita sabiduría también para tener riquezas. Se necesita sabiduría, gran sabiduría, para manejar las riquezas. Entonces, todo lo puedo en Cristo no solamente es para las situaciones difíciles, es también para saber cuando uno tiene abundancia cómo vivir. Cómo podemos ser en la abundancia sabios y también generosos. Ese es el gran tema aquí. Que la sabiduría se escapa en la abundancia. Ya no nos interesa saber sobre eso. En Proverbios vemos a alguien con un enfoque particular. Esta es una oración. Proverbios 30, del 8 al 9 dice, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga quién es Jehová. Y que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este pasaje, hermanos, no quiere decir que todos los ricos niegan a Dios, ni que todos los pobres son ladrones y blasfemos, sino que el rico puede ser tentado a confiar en sus riquezas y no en Dios, y el pobre puede ser tentado a la envidia y a la desesperación por la riqueza y no confiar en Dios. El personaje aquí de la oración prefiere tener lo necesario que ser tentado a pecar y negar al Señor. Su oración es sincera, es una oración equilibrada, temerosa, apunta a la dependencia, al contentamiento.
El salmista no está pidiendo ser rico, porque su enfoque está en mantener una buena relación con Dios. Este es el meollo en este pasaje. Que ni la pobreza ni la abundancia le aparten de su Dios. Ese es el punto. Y la pregunta para nosotros, ricos o pobres, es si igual que el salmista nos importa más nuestra relación con Cristo que cualquier otra cosa. Dios conoce el corazón del que ora y conoce su condición. Y debemos tener contentamiento conociendo las promesas del Señor. Hay muchas promesas maravillosas y el autor cita aquí una de esas promesas. Hebreos 13:5. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y bueno, esto hace referencia a muchos pasajes. Uno de esos textos es Josué 1:5. Y parece que a partir del uso frecuente de esta frase se había vuelto proverbial. O sea, algo que se repetía en el culto, como el credo que nosotros citamos. Entonces ese pasaje lo repetían los hermanos en la liturgia. Parece que la iglesia confesaba juntos este texto. Y ahora los hebreos debían recordarlo, pero bueno, lo saben. Miren ustedes, hermanos, que son cosas que nosotros sabemos, pero que no estamos poniendo por práctica o que hemos dejado a un lado. Entonces, la cura contra la avaricia viene del contentamiento que reposa en las promesas de Dios, donde el Señor promete no abandonar a los suyos. ¿Usted cree eso? El avaro desconoce al Dios de la Biblia. El avaro vive como un huérfano. La avaricia surge de una falta de identidad como hijos, hermanos. Hay temores, inseguridades. No, yo no doy porque voy a quedarme sin nada. Eso es temor e inseguridad. ¿Por qué? Porque se ignora el cuidado, la grandeza y la fidelidad de Dios. Mateo 6:31 al 32 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quién dice esto? ¿El Señor Jesús? ¿Dice mentiras el Señor Jesús? No, dice la verdad. Es Dios y en Él no hay ninguna tinieblas. Dejemos creerlo, hermanos. En este contexto el Señor está hablando a una mayoría de personas pobres. Personas, como decía antes, que vivían del sustento diario. Y alguien diría, uy, qué crueldad decir esto. No. No os afanéis diciendo qué comeremos y qué beberemos a personas que están necesitadas. El mundo, los gentiles aquí representados, el mundo, como no tienen a Dios y son huérfanos, viven en el afán y el temor por las riquezas. Pero los que tienen por Padre a Dios están confiados en que Dios conoce sus verdaderas necesidades. Hermano, la razón para no poner la confianza y la seguridad en las riquezas o en el tener o en el retener es saber que el Señor ha prometido no desampararnos. Y eso debemos creerlo. Dios cuida de su pueblo. Él es Dios. Él y solo Él puede hacer esto perfectamente. Él no miente. Puede que en algún momento un creyente sea probado, tratado como los hebreos y los demás cristianos en momentos de la historia, pero el Señor siempre estará con su pueblo y no lo abandonará. Él nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. El Señor conoce mejor que nosotros nuestras verdaderas necesidades, hermanos. Él está presente en nuestras circunstancias. Él mismo nos ha dado el medio de la oración para pedir y Él conoce nuestras palabras de oración antes que las pronunciemos. Incluso Él responde mejor de lo que nosotros esperamos o nos imaginamos, como lo dice Pablo en Efesios 3:20. Podemos dejar las preocupaciones en sus manos, hermanos, porque Él como Padre nos cuida adecuadamente. Eso es lo que dice Pedro en su carta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora el versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. De nuevo, en esto se hace referencia a un texto del Antiguo Testamento que es Salmos 118, 6 y 7. Y de nuevo vemos que esta era una confesión de fe que posiblemente se citaba en los cultos en la iglesia de este tiempo, un texto familiar para ellos. El creyente debe saber, debe creer que Dios está con él constantemente. El creyente como hijo de Dios puede estar confiado porque cuenta con el cuidado permanente y la ayuda y la protección de Dios. Como ya dije, el avaro vive como un huérfano y así es presa fácil del temor, de la inseguridad, la ansiedad, el egoísmo. Pero si Dios está con nosotros cuidándonos, ayudándonos, defendiéndonos,
Nada ni nadie podrá hacernos daño. Hermanos, teniendo a Dios lo tenemos todo. Somos ricos. Nada que se nos pueda dar es mayor riqueza. El justo será próspero siempre. Escuchen bien, sea pobre o sea rico, porque Dios está con él. Dios está con nosotros. Las riquezas del justo no serán fruto de su avaricia, de su tacañería consigo mismo o con otro. No será fruto del cohecho, la injusticia con el pobre, el robo, la usura, la altivez, la acumulación egoísta. No vale la pena enriquecerse materialmente sin ser rico espiritualmente. No vale la pena. Seríamos los más miserables de este mundo. Sino como lo dice el autor de Proverbios en Proverbios 22:4. Escuchen bien, hermanos, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. De nuevo, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. En conclusión, hermanos, conociendo que la avaricia y el cristianismo son algo incompatible, y sabiendo que fácilmente somos tentados a estar afanados y ansiosos por hacernos ricos o más ricos, procuremos emprender hoy acciones concretas en contra al amor al dinero. En primer lugar, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso implica que roguemos al Señor, como lo hace el salmista, Salmo 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Debemos clamar al Señor porque no tenemos la cosmovisión correcta, o por lo menos estamos creciendo en la cosmovisión correcta y todavía faltan corregir muchas cosas. Necesitamos ser tratados por Dios desde el corazón. Eso implica que confesemos nuestro pecado y nos apartemos de él. Hay que reconocer, como Mateo el publicano, y hay que tomar acciones. Implica que recibamos las promesas del Señor y confiemos en él. En esto tendremos un cambio de cosmovisión. No estamos llamados a afanarnos por enriquecernos o retener egoístamente. Hay un cambio de prioridades. Podemos disfrutar de lo que ganamos, pero estamos llamados a ser generosos. No hay excusa para no dar. Esto implica que pongamos la mirada en el galardón, como lo hizo Moisés. Ustedes recuerdan, ya lo vimos en el libro de Hebreos, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, escuchen bien, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en Cristo, en el futuro glorioso que espera el creyente. El Señor es el máximo ejemplo de generosidad, hermanos. Él dio su vida para la redención de su pueblo, se hizo pobre para enriquecernos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si no lo tenemos, no tenemos nada. Examinemos si tenemos la mayor riqueza. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Tenemos a Cristo realmente? Si el Señor y su voluntad es nuestra prioridad y anhelo, porque puede ser que ni siquiera tengamos a Cristo. ¿Cómo sabemos si tenemos a Cristo? Porque obedecemos. El que está en Él, pues hace su voluntad, le sigue, guarda su palabra, se congrega, lee las Escrituras, tiene la disposición voluntaria de seguir a Cristo. No es alguien que está obligado, es voluntario. Examinemos si tenemos la mayor riqueza. En segundo lugar, tengamos contentamiento y agradecimiento con lo que recibimos. Todo lo que tenemos, poco o mucho, nos ha sido dado por gracia. Tercero, seamos generosos. Todos podemos dar a otros, que nuestra generosidad crezca con nuestra prosperidad. Hay que buscar ser ricos en buenas obras y atesorar para la vida eterna. Confiemos en el Señor. Él está con nosotros, hermanos. Él está con nosotros y nos cuida. Examinemos, escuchen bien, examinemos cuándo es suficiente tener lo suficiente. Piensen en eso. ¿Cuándo es suficiente tener lo suficiente? Independiente de si somos pobres o ricos, examinemos cuánto estamos invirtiendo para hacer tesoros que duran para siempre. El Señor les bendiga, hermanos.